En el programa de esta semana, el Arcón viaja a la provincia de León en busca del yacimiento de Lancia, a orillas del Porma. Se trata de una ciudad astur y romana, cuyas excavaciones a lo largo de un siglo han demostrado que fue un importante enclave en época romana. Se encuentra en el término de Villasabariego, muy cerca de la ciudad de León. No muy lejos de allí, visitaremos los eremitorios medievales excavados en las laderas de arcilla y habitados desde el siglo X. El alcalde de la localidad nos contará la incidencia que tiene el yacimiento de Lancia y los eremitorios en la vida cultural de esta población leonesa. También haremos un recorrido por los monasterios más importantes de esta ruta, que siguen el curso del río Esla. En su orilla nos espera Flavio, molinero y campeón de lucha leonesa, que nos abrirá las puertas de su molino en Valle de Mansilla. Nos sentaremos a la mesa del restaurante El Delfín Verde, un complejo hostelero situado en Puente de Villarente que ha visto crecer el número de peregrinos que van a Santiago y donde Pepa lleva 50 años cocinando. Comenzamos el programa dirigiéndonos al aula arqueológica de Lancia. Está situada en una pequeña dependencia del ayuntamiento y allí nos espera el arqueólogo Jesús Celis. Jesús, ¿qué te une a este yacimiento arqueológico? Me une muchas cosas. Me une una afectividad muy importante porque prácticamente desde los 17 años llevo haciendo trabajos de excavación, de investigación en este importantísimo yacimiento. Entonces me une muchas cosas, mucha afectividad, muchos aspectos entrañables, en fin, muchos años trabajando aquí y lógicamente pues eso se transmite en mi interés y mi vocación. ¿Dónde está la importancia de Lancia? Lancia es un núcleo muy importante, seguramente ya en la prehistoria reciente, y fundamentalmente a raíz de la conquista del Imperio Romano, las tropas de Augusto en el año 26 y 25, de los últimos reductos de los astures y de los cántabros, las guerras de astures y cántabras, en el año 26 y 25, en la que se cita por la historiografía romana, la toma de la ciudad de Lancia como uno de los hitos importantes en esa conquista. Y por lo tanto, este es un núcleo que, según la interpretación de la mayor parte de los investigadores que han tratado sobre el tema, identifican este lugar de Villasabariego, el castro de Villasabariego, con la antigua ciudad de Lancia. ¿Y qué dicen las fuentes? Las fuentes dicen cosas vagas, claro, cosas no muy precisas, pero sí dice que las tropas de Augusto, las legiones romanas al mando de Publio Carisio, toman la ciudad y, según Floro, fundamentalmente, la fuente principal, nos informan de que la caída de Lancia se hace, es una conquista en toda la regla, pero se hace sin destruir la ciudad, sin incendiar la ciudad, porque con ello ven los romanos una acción, digamos, para mayor gloria de las tropas romanas, como que les perdonan la vida y les dejan seguir viviendo en este lugar. Con la llegada de los romanos descubren un emplazamiento privilegiado, una ciudad astur que está rodeada de ríos, en una fértil vega. Sí, efectivamente, es un espacio interfluvial entre tres ríos, entre el río Porma, el río Esla y el río Moro, que lo jalona por prácticamente todas sus zonas periféricas, ¿no? Entonces eso supone que hay unas vegas muy amplias, feraces, muy ricas desde el punto de vista de la explotación agropecuaria, y eso evidentemente combinado con la altura relativa de unos 60-70 metros que tiene el emplazamiento sobre estas vegas, hace el lugar muy vividero, es decir, muy especial para ser habitado y para ser, digamos, lugar idóneo, lugar de emplazamiento idóneo de poblaciones antiguas. ¿Aparece en los mapas o en los itinerarios de Antonino Lancia? Sí, efectivamente, por aquí pasa la vía 1 del famoso itinerario de Antonino, que refleja como una de las mansiones en esa ruta que va desde el Egio Séptima, fundamentalmente al Valle del Ebro, después en dirección a Tarragona y después, que es la
cabeza de la provincia, y después se dirige a Milán. Después de más de un siglo de excavaciones y de estudios sobre el emplazamiento de Lancia, a finales de los 90 se crea un pequeño aula arqueológica para mostrar a los visitantes lo que hay. Desde entonces hasta ahora, ¿todo sigue igual? Bueno, sí, la Diputación de León, que es la entidad que ha gestionado, que ha sufragado las investigaciones más importantes, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Villasabariego ya hace unos años para mostrar algo, no mucho, del progreso de las investigaciones a lo largo de estos años. La última etapa de investigaciones del Instituto Leones de Cultura parte de 1996, poco tiempo después de la creación del Instituto Leones de Cultura, y se ha prolongado hasta 2013. El aula arqueológica tiene unas pinceladas de lo que nos vamos a encontrar en el espacio físico donde estaba Lancia. ¿Es visitable? El yacimiento está muy cerquita de donde estamos ahora mismo, de Villasabariego, del pueblo de Villasabariego. Es posible su visita, aunque no está musealizado todavía, porque durante estos últimos años la investigación arqueológica prácticamente ha sido eso, precisamente, excavación de los restos que se habían iniciado ya hace unos cuantos años. Ya este yacimiento se empezó a excavar en 1867 y 68, y hasta la actualidad, bueno, pues en distintas fases se ha ido interviniendo en él, se han ido realizando excavaciones, y actualmente tenemos un conjunto notable de restos arqueológicos. Esos restos arqueológicos actualmente no están expuestos al público completamente. Sí es posible visitarlos para toda aquella persona que quiera hacerlo, llamando simplemente al Ayuntamiento de Villasabariego o al Instituto Leones de Cultura, y nosotros proporcionamos una visita guiada, pero no está abierto completamente al público. Es una idea que se quiere plasmar, que se quiere avanzar en ella para conseguirlo un año de estos. Ha llegado el momento de acercarnos a la ciudad de Lancia, la más importante para los astures y considerada para algunos como la capital de estos pueblos norteños de la Celtiberia. Antes de los romanos ya fue poblado importante, hasta que el general romano Carisio, en el 25 a.C., atacó la ciudad y la sometió, aunque la libró de su destrucción. Desde entonces, la arquitectura romana se adueñó de la ciudad astur. Los siglos han pasado y su memoria solo está en manos de los arqueólogos, que son los encargados de destapar la vida de Lancia. Impresionante el emplazamiento de Lancia, no me extraña que fuese una ciudad importante. Sí, efectivamente, está en un emplazamiento privilegiado dentro de lo que es la meseta norte y dentro de las tierras llanas que riegan, digamos, el río Esla, el río Porma y el río Moro. Este emplazamiento se destaca de la llanura aluvial, aproximadamente 70 metros en algunos sitios, en otros menos, 60 metros, pero sí supone, lógicamente, un espacio elevado que domina y controla toda la zona de mayor feracidad y mayor capacidad de producción agropecuaria del entorno. Se ve toda la cordillera cantábrica y todas las confluencias de los ríos. Efectivamente, se ven perfectamente las salidas de los principales ríos que bajan de la cordillera, que vienen a unirse al río Esla fundamentalmente, se van añadiendo al río Esla, y el río Esla es el motor fundamental de transporte hídrico. ¿Cómo se llamaron y quiénes fueron los que vivieron en estos muros? Esta gente que vivió aquí eran los astures lancienses, precisamente. ¿De qué vivían? Bueno, la gente que vivió aquí evidentemente tiene una economía claramente de vocación agrícola y ganadera. ¿Qué finalidad tiene esta ciudad? Bueno, esto en primer lugar sabemos muy poco de los astures que han sido conquistados y que pasan al ámbito del ámbito del Imperio Romano. Lo que sí sabemos es que es la cabecera
la capital de una civitas romana. Lancia está mencionada a partir de entonces, Plinio, por ejemplo, la cita, como cabeza de un territorio, un territorio, porque las civitates no solamente son ciudades propiamente dichas, sino que son un territorio en el cual se afinca, se asienta un núcleo principal, que es el caso en el que estamos. Jesús, si hay algo que me apasiona de la arqueología, es la capacidad que tenéis para poner el techo a los muros. Vosotros decís que detrás de todo esto hay vida y hay ciudades. Por cierto, ¿dónde estamos ahora mismo y qué había aquí? Pues en este lugar, fundamentalmente, unas termas romanas que probablemente se construyeron a finales del siglo I después de Cristo, y que reproduce un poco el esquema fundamental de las termas en época romana, es decir, son espacios lógicamente lúdicos que están destinados a la salud, es un sitio además de reunión, de encuentros. ¿Restos nos quedan de esas termas? Pues nos quedan los restos de los muros, de la base de los muros, porque fundamentalmente la parte más elevada estaba construida con barro prensado, con encofrados de barro y también con ladrillos. Esto ha desaparecido, lo único que quedan son los basamentos de estas estancias y definen estancias prototípicas como son el Apoditerium, el Frigidarium, Dos Tepidaria, el Caldarium. ¿Qué más edificios de época romana quedan? Supongo que por excavar muchos. Bueno, en las excavaciones sí que estamos descubriendo las principales características de la trama urbana de la ciudad. Una trama urbana que se aproxima bastante, aunque no es fielmente, pero a un sistema hipodámico de calles que se cruzan en ángulo recto y otras que no lo hacen de esa forma, ¿no? Tenemos que pensar que en algún caso hubo una herencia del poblado anterior de los Astures, y que de alguna forma se transformó durante la época romana. Lo que estamos contemplando excavado es una mínima parte, porque tú sostienes que Lancia se extendía en un territorio muchísimo más grande. Efectivamente, efectivamente. Lo que es el núcleo principal de la ciudad ocupó un espacio cerca de 100 hectáreas. No así el poblado prerromano, que creemos que tuvo en torno a 30 hectáreas. Si levantáramos la corteza del actual Estado español, nos encontraríamos con los restos de la vieja Hispania en bastantes lugares. Pero tú siempre insistes en que no todos los lugares son iguales. Lancia requiere de un tratamiento mucho más fuerte por su importancia que tuvo y que además, desde el punto de vista turístico, una vez que esté puesto en valor, puede ser tremendo. Pues hombre, esa esperanza albergo. La idea... Hombre, con Atapuerca ya hemos terminado los gastos, ahora habrá para los demás. Bueno, en Atapuerca todavía queda para muchas generaciones de investigación, igual que ocurre en Lancia. Me refiero a presupuesto. Los presupuestos que actualmente aporta fundamentalmente la Diputación de León se han encaminado durante estos últimos años a la investigación, a la excavación arqueológica, y digamos que esa es una etapa que se está ya cerrando y ahora viene otra y tiene que ser de obligado cumplimiento, que es la conservación de los restos, su musealización, su puesta en valor y su exposición al público. Y llega el final del imperio y con él el adiós a los dioses romanos y la llegada de uno solo, el cristianismo. ¿Qué pasa en este entorno? Sí, bueno, pues sabemos poco todavía de lo que ocurrió aquí, pero sí sabemos que fundamentalmente la ciudad romana se viene abajo, se abandona parcialmente, los edificios públicos dejan de cumplir su función fundamental, el mercado, por ejemplo, se amortiza, etcétera, ¿no? Y a partir de ese momento, fundamentalmente de Constantino, el siglo IV, los edificios públicos se reocupan con edificaciones privadas. Sí que tiene en ese momento un despego importante el territorium lanciense, es decir, el lugar, los espacios vinculados a la ciudad, pero que están fuera de la ciudad. La historia es muy caprichosa. Con el tiempo, Lancia quedó sumergida dentro de una ruta de monasterios y traspasada por el Camino de Santiago.
Efectivamente, sí, sí. Bueno, pero eso ocurre ya varios siglos después de la romanización, evidentemente. Lo que sí sabemos es que algunos restos que han aparecido en el propio yacimiento hablan de una ocupación de época de los pueblos germánicos, de época visigoda o probablemente de los suevos, no sabemos muy bien, porque algunas cerámicas y algunas monedas hablan de esa hoy por hoy no registrable ocupación, pero que sí debió existir, ¿no? En esos siglos, en siglos VI, VII, etc. En ese momento es cuando arranca precisamente un fenómeno que va a ocupar gran parte del oriente y del occidente del mundo que había pertenecido al Imperio Romano, que es precisamente el surgimiento de los eremitorios, pequeños lugares donde eremitas digamos que abandonan el mundanal ruido y se apartan, se buscan sitios especialmente ocultos, especialmente alejados de las vías de comunicación. No me digas que hay otra Tebaida lanciense también. Pues probablemente la hubo, aunque no tiene tanta fama como la Tebaida berciana, ¿verdad? Recordamos unas secuencias del reportaje elaborado por nuestra compañera la periodista Mónica Murciego en Informe León, de la 8 de Televisión León. En él, la investigadora Vanessa Gimeno hablaba de la importancia de esas cavidades horadadas en las paredes de arcilla, casualmente en las proximidades de Lancia. A 50 metros del suelo, bajo el castro de Villasabariego, estas cavidades horadadas en terreno arcilloso llevan en pie más de 11 siglos y son una importante fuente de información de la forma de vida de cenobitas o monjes pertenecientes a la Alta Edad Media leonesa. Y sabemos que son eremitorios, son espacios muy pequeñitos, yuxtapuestos, algunos de mayores dimensiones, por lo tanto podrían ser espacios comunales, como en un monasterio, ¿no? Espacios individuales, celdas, y comunales como si fuera pues, un comedor, algo así, comunales. Entonces la función sería de eremitorios. Porque hasta hace unos años los estudios las databan en el Neolítico, es decir, prehistóricas. Sin embargo, su conservación, similar a la de otros puntos de España, las sitúan en el primer periodo de la Edad Media. Es una fuente interesante de información para conocer aspectos de la Alta Edad Media que otras construcciones, otras obras artísticas no nos pueden proporcionar. Por ejemplo, los modos de vida, ¿no? La investigadora Vanessa Gimeno centró su tesis en Historia del Arte en este enclave histórico medieval. 17 cuevas que servían de refugio y búsqueda de paz, reconocidas como bien de interés cultural desde 1985, una declaración que, sin embargo, no ha ayudado a su conservación. Esto está condenado a desaparecer si no se interviene poco a poco, sobre todo con las lluvias, con el viento y sobre todo también la acción humana, que es todavía muchísimo peor que la atmosférica, pues es lo que hace que estas cuevas pues, se vayan erosionando por todas partes y vayan desapareciendo poco a poco. El acceso hasta el interior de las cuevas no es fácil, ni siquiera están señaladas con carteles por el peligro que implica descender por un terreno inestable hasta ellas. Cuando conseguimos llegar, dentro nos encontramos esto: manifestaciones medievales, epigráficas y cruciformes cristianas, algunas tan claras como esta. Una cruz patada que está hecha en hueco relieve en la pared de un tamaño, bueno, más o menos curioso, ¿no? Que estaría destinada para encajar una cruz de fábrica, sería como una cruz portátil que se colocaría en el interior. Entonces lo que queda es ese hueco en el cual se encajaría dentro esa cruz y está en una de las paredes de la cueva. Grafitos zoomorfos, lineales y geométricos, y especialmente los cruciformes que destacan sobre el resto, demuestran el carácter cristiano alto medieval de estas cavidades. No podemos resistir la tentación de visitar el complejo de los eremitas en Villasabariego. Salvando, eso sí, las dificultades del terreno, entramos en las cuevas. El arqueólogo Jesús Celis nos cuenta su teoría sobre los célebres eremitorios excavados en la arcilla.